Hola, vamos a continuar entonces con la parte teórica de esta unidad 2. Ya vamos entrando pues como a la parte final de la teoría para que pasemos a hacer ya toda la parte práctica con los talleres. Veníamos entonces en la videoclase pasada con las dos etapas de planeación y organización. Vamos a continuar en esta con el tema de dirección, control y vamos a cerrar con todo lo que tiene que ver con indicadores de gestión como tal. Vamos a centrarnos, como lo hemos hecho en las clases pasadas, en los puntos críticos en los cuales ustedes tienen que poner mucho cuidado para tener una gestión exitosa como tal. Vamos a ver aquí entonces la definición básica que siempre hemos manejado para cada una de las etapas. En este caso vamos a ver la dirección. Entonces la dirección se describe como los encargados de esta dirigen e influencian a sus subordinados haciendo que otros efectúen tareas esenciales. Entonces aquí ya planeé, ya organicé, aquí ya estoy ejecutando y mirando que todo se esté cumpliendo de manera adecuada. Ojo que aquí todavía no estoy en la parte de control. En la parte de control vamos a ver que ya vamos a medir más específicamente los resultados. Aquí estoy dirigiendo, estoy dirigiendo actividades, dirigiendo tareas, dirigiendo personas para que esto funcione de manera adecuada. Por eso hablamos, se dirigen sobre subordinados como tal, haciendo que otros efectúen las tareas esenciales. Aquí es donde volvemos y retomamos esas herramientas que habíamos visto de la gestión y de la administración, haciendo que mi equipo de trabajo cumpla con esos planes que yo como director del servicio farmacéutico les tengo definidos para ellos. Vamos a mirar varias cosas de la dirección que son muy importantes y que no quiero que se nos olviden porque a veces en el día a día nosotros nos limitamos a apagar incendios. Nosotros como directores técnicos nos limitamos a llegar al servicio farmacéutico y solucionar este problema, no llegó este medicamento, no llegó este otro, ojo aquí, ojo allá, pero nos olvidamos precisamente de eso, de dirigir, de hacer una dirección con unos parámetros y unas cosas adecuadas que nos lleven a que estamos mostrando una gestión adecuada como tal de nuestro servicio y más que adecuada, exitosa, porque puede que el resolver ese día a día y el apagar esos incendios nos lleven a decir que el servicio está funcionando porque le resolvimos las necesidades primarias a nuestros clientes, pero realmente sí funciona, pero ¿dónde se está quedando esa parte de estructurar el servicio, de hacer que todos vamos para el mismo lado, de eso, de dirigir, que es lo que estamos hablando en esta etapa? La presentación de los servicios farmacéuticos a los usuarios, que comprende los procesos de selección, adquisición, recepción, almacenamiento, dispensación y distribución. ¿Qué es esto? Cadena de suministros, todo lo que conocemos básicamente como el ciclo de gestión del medicamento y que lo vamos a ver en la otra unidad. Contribuyen de manera efectiva a la satisfacción de las necesidades de la atención en salud. Entonces, si yo hago cada uno de estos procesos de manera adecuada, estoy contribuyendo a una dirección adecuada. Pero ojo, vuelvo y le repito, que no nos dediquemos a apagar incendios todo el día y que se nos olvide lo que es dirigir de manera adecuada la orquesta. Hagamos el símil con el director de orquesta que se para a dirigir a sus músicos. Que suene bonito, que cada uno sepa qué tiene que hacer y que lleguemos a un resultado exitoso. Las actividades del servicio farmacéutico están en conformidad a los procesos y procedimientos definidos en la institución y en las normas establecidas por el Ministerio de la Protección Social. Yo creo que esto ya lo tenemos más que claro, ¿cierto? Y por el INVIMA, que son los que nos vigilan constantemente. Entonces vamos hablando de puntos críticos y controles. Entonces la cadena de suministros, la norma. Yo para dirigir no solamente me tengo que saber la norma, tengo que saberla interpretar y tengo que saberla introyectar a todo lo que yo tenga dentro de mi servicio. El otro punto es la adecuada atención y prestación del servicio. Esto disminuye la morbimortalidad y mejora la calidad de los pacientes de la institución, obviamente. La ejecución y utilización óptima de recursos que permiten la adecuada prestación de servicios a los pacientes. Esta de ejecución y utilización óptima de recursos toca mucho con la etapa que acabamos de ver de organización, ¿cierto? Eso nos ayuda a que nosotros lo gestionemos de una manera adecuada. Y un sistema de información actualizado, veraz y oportuno de los medicamentos y dispositivos médicos en el servicio farmacéutico que respondan a un plan de compra ajustado a las necesidades de la institución.
el tema de dirigir sin recursos es muy difícil, pero ¿sin cuáles recursos? Sin los recursos tangibles que hacen que un servicio farmacéutico funcione de manera adecuada dentro de una institución. Entonces, si no tengo el medicamento, si no tengo el dispositivo, si no tengo el insumo, va a ser muy difícil dirigir adecuadamente. Entonces, que no se nos olviden los puntos críticos de este pedacito: cadena de suministros, la norma, la calidad con la que estoy prestando el servicio, el tema de recursos adecuados, ¿cierto? Como las palabritas claves que les subrayé, y el sistema de información enfocado en un plan de compras adecuado. ¿Listo? No se nos olviden como esas cositas básicas. En la dirección, una vez se formulan los planes, se decide sobre la estructura de la organización y el personal con que se cuenta. El siguiente paso es avanzar en la obtención de las metas definidas. Es lo que les decía ahorita, aquí ya estoy dirigiendo para que eso que me planteé desde el principio en la primera etapa lo pueda hacer adecuadamente. Ojo con esto, a diferencia de la planeación y la organización, que se ocupa de aspectos más asociados al proceso administrativo, la dirección es una actividad más tangible y requiere trabajar directamente con las personas, guiándolas, apoyándolas y enseñándolas. Entonces miren que las dos primeras son mucho de administrar, ¿cierto? La dirección es más de gerenciar y de llevar al cabo esos resultados como tal, trabajando con quién, con las personas. Y ojo que aquí se nos olvida mucho siempre una cosa, a veces es muy bueno mandar y dar órdenes y decir hagan esto y miremos esto y háganlo por aquí y por allá, pero se nos olvida que a la gente hay que acompañarla. Es mejor ser líder que ser jefe, ¿cierto? Nos ven mejor de esa forma. Entonces, esta palabrita que no se nos olvide. Más allá de ser un administrador, de ser un gerente, de ser un jefe, de ser el que manda, tenemos que aprender a ser líderes para que la gente que trabaja con nosotros marche adecuadamente en el objetivo que nosotros queremos lograr. Si no, la gente no te funciona. Si realmente la gente está desmotivada, si no se siente acompañada, si siente que simplemente estás dando órdenes y órdenes que ni siquiera están siendo claras, no vas a lograr nada. Eso en cuanto a la dirección. Si miramos el control, recuerden que ya cerramos el ciclo, la bolita completa. El control es asegurarse que la organización siga la dirección correcta en la obtención de metas, siguiendo procesos e instrucciones. Entonces, aquí en el control, ¿qué hago? Aquí sí empiezo a medir. ¿A medir a través de quién? De unos indicadores de gestión que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cómo controlo? Haciendo que esas metas sí me estén arrojando los resultados que yo quiero, si no paro. Recuerden que nada de esto es estático y nada de esto es palabra sagrada y que digamos no puedo parar cuando quiera y me voy a volver porque hice esto o esto malo, no. Paro y vuelvo y formulo, planteo una acción nueva, una meta nueva, una oportunidad de mejora nueva y vuelvo y arranco, ¿cierto? Entonces, medir. En el control, ¿yo cómo controlo? Midiendo lo que estoy haciendo y que realmente sí me esté dando un resultado pues apropiado. El control consta de 3 elementos fundamentales. Entonces, estos elementos fundamentales van a ser los puntos críticos del control. Acuérdense que yo esta palabra se las voy a repetir siempre hasta el cansancio en el desarrollo de todas las charlas, porque es que en esto se basa este curso, en que ustedes se lleven del curso las cosas que siempre tienen que aplicar para que la hagan de manera adecuada. Entonces, el primer elemento fundamental del control es establecer las normas de desempeño. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a gestionar? ¿Dónde voy a llevar esas cosas? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Bajo qué normas? Y no estoy hablando de la normatividad del país o del INVIMA o la que nos da el Ministerio de la Protección Social o la seccional de salud, sino las normas como ese personal que yo estoy acompañando en el desarrollo de las metas va a desempeñar su función para que lo haga de manera adecuada. Aquí nos volvemos a pegar mucho de los procedimientos escritos que tengamos, instructivos, guías, protocolos, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas que llevan a que la gente sepa cómo hace su trabajo de manera adecuada.
El segundo elemento fundamental del control es evaluar y medir el desempeño y compararlo con las normas que se establecieron. Entonces yo les puse unas tareas, ¿cierto? Les dije cuáles son las normas para desempeñar la tarea y toda la cosa. Pero luego voy a medir si esa tarea, si la hicieron de acuerdo como yo se las había puesto. Y aquí es medir ese desempeño. Y cuando miremos el tema de gestión del talento humano, vamos a ver dos cosas básicas que son la evaluación de desempeño, y el tema del perfil del cargo. El perfil del cargo es la norma que yo puedo poner para que desarrolle sus actividades y la evaluación de desempeño es la forma como le mido que ese desempeño sí es exitoso. ¿Listo? Y el tercero es tomar medidas para corregir malos desempeños o incumplimientos. Aquí dice, mediante el control el gerente mantiene la organización en la vía correcta sin permitir desviaciones para el logro de los objetivos comunes. ¿Recuerdan cuando veíamos la diferencia entre administrar y gerenciar? El que administra es el que lo dirige todo desde el punto de vista técnico y administrativo. El que gerencia es el que viene y mide resultados ya tangibles, ¿cierto? Los resultados que yo quiero que mi empresa, mi organización, mi servicio farmacéutico me lleve. Entonces esta última parte del control es tomar medidas para corregir malos desempeños o incumplimientos. De aquí pueden surgir muchos planes de mejoramiento. Pero ojo que estos planes de mejoramiento ya no son sobre el plan, porque los planes de mejoramiento sobre el plan yo los formulo directamente cuando estoy haciendo la dirección y veo cosas que me están desviando, sino que estos planes de mejoramiento van sobre la persona como tal, ¿cierto? Aquí en el plan de mejoramiento me voy sobre la persona que está desempeñando o ejecutando mal su actividad. Para poder controlar, les decía ahorita que tenemos que tener unos indicadores de gestión adecuados que me lleven a medir eso. El indicador, como su nombre lo dice y como todos lo sabemos, son instrumentos que permiten lograr el logro de los objetivos o de una determinada intervención. Hay varios tipos de indicadores y cada organización decidirá sobre los que más le convengan o funcionen para su gestión, pero siempre tratando de tener lo que realmente lo oriente hacia la optimización de sus procesos. Y ojo con este tema de indicadores que es muy delicado y los que ya hemos tenido la oportunidad de recibir visitas de acreditación y visitas de habilitación, sabemos que este es uno de los puntos críticos y de los puntos de quiebre en todo el tema de mostrar resultados o de medir nuestra gestión pues como de manera adecuada. Pero hay que saber qué medir y para qué medirlo. Yo me puedo plantear muchas acciones y muchas tareas en mi plan inicial, pero no necesariamente cada una de esas acciones y de esas tareas se me tiene que ver reflejado en un indicador, porque me va a llenar de indicadores que no van a decir nada. Entonces, determinemos los indicadores que realmente como directores técnicos consideremos que llevan a medir mi proceso. Miremos cuáles, algunos ejemplos de esos. Entonces hay indicadores de estructura, de proceso y de resultado. ¿Cuáles son los indicadores de estructura? Los indicadores de estructura son aquellos que me permiten saber si yo planeé adecuadamente. Entonces los indicadores de estructura son los que me dicen, los podemos plantear de forma general y global. Si yo tenía 20 tareas en el plan y cumplí con 15, ¿cuánto es mi porcentaje de cumplimiento? ¿Cierto? De estructura general, por ponerles un ejemplo, que pueden haber pues muchísimos otros más. Indicadores del proceso, entonces ya más específicos, más dedicados al detalle, a la minucia de las actividades, cuántos despachos, cuántas devoluciones, cuánta recepción por proveedor, pues por ponerles ejemplos específicos para cada uno, ¿cierto? Indicadores de resultado como tal. Los de resultado son los que me van a decir, son los que me van a cerrar como el ciclo entre todos los tipos de indicadores que tengo. Indicadores de resultado, si estoy despachando en el tiempo, en un tiempo promedio de despacho, por decir algo, una
la cantidad de pedidos despachados en determinado tiempo, la cantidad de perfiles farmacoterapéuticos despachados, revisados en determinado tiempo, la cantidad de errores en despacho, ¿cierto? Pero estos son simplemente ejemplos de los muchos indicadores que yo me pueda formular dentro del servicio farmacéutico. O sea, la clave con los indicadores es realmente los que necesite de acuerdo a qué, a su plan. No se pongan a hacer indicadores por todo, no se pongan, hay servicios farmacéuticos que un solo servicio farmacéutico puede tener hasta 15, 20 indicadores y uno va a revisar la información y no dicen absolutamente nada. Tenga indicadores los que sean de norma, que la norma se los pide. Por ejemplo, si hablamos del tema de farmacovigilancia dentro del servicio farmacéutico, la norma te dice que tienes que llevar un indicador, ¿cierto? Pero si hablamos del tema de dosis unitaria, la norma te dice que tienes que hacer dosis unitaria, pero no te pide un indicador. Determina tú como director técnico si tienes que tener un indicador para medir la eficacia de tu central de mezclas. Puede que sí, puede que no, pero ya eso te lo da la dinámica de tu organización. Pero siempre tiene que haber un indicador de gestión. Aquí lo que les decía, algunos ejemplos pues de estructura, pueden ser de estructura física, estructura ocupacional, estructura financiera, estructura organizacional, ¿cierto? Cuáles sí, cuáles no, cuáles tener, no son obligatorios todos, ojo que no todos. Estos simplemente son modelos que nos da la literatura para que usted los acomode a su servicio. No se detenga a hacer un indicador por cada cosa de estas porque va a morir loco y realmente no va a medir nada. Ojo que estos indicadores tienen que ir muy asociados a sus planes para que realmente funcione de una manera adecuada. Los indicadores de proceso, entonces estos sí son un poquito más importantes, hablan de efectividad, de eficiencia, de volumen. Miren los ejemplos que les ponía ahorita de cantidad de despachos, cantidad promedio de evoluciones que me están haciendo por malos despachos, ¿cierto? Como todo ese tipo de cosas que me llevan a mostrar que yo en la dinámica de mi proceso estoy midiendo específicamente cada uno de los puntos que quiero medir. Y los indicadores de resultado, algunos ejemplos también como se los daba ahorita, de número de actividad realizada, de cumplimiento de tiempos. Este es uno de los más famosos cuando hablamos de indicadores y de los más efectivos para yo decir el resultado de mi proceso en el servicio farmacéutico. ¿Por qué? Porque en últimas el tiempo va a determinar la calidad del servicio que yo le esté prestando a los pacientes. Entonces, si un paciente, si estás en un servicio ambulatorio y un paciente, si tu meta promedio de despacho de una fórmula de medicamentos es de 20 minutos y el paciente se te está quedando más de 45 minutos desde que coge el ficho hasta que le entregas la bolsa con los medicamentos, en tu proceso está pasando algo que tú vas a tener que intervenir necesariamente, ¿cierto? Entonces, esos son muy importantes. Indicadores tipo de aceptación del servicio. Aquí no necesariamente tenemos que llevar un indicador con una ficha técnica de indicador y todo ese tipo de cosas. Aquí podemos también aplicar encuestas, que las encuestas en último lo que hacemos es tabularlas y sacar un resultado de que me muestra una tendencia en lo que yo estoy manejando en mi servicio, pero ojo que una encuesta no es igual a un indicador y eso yo creo que es claro pues como para todos. O indicadores de parámetros de cumplimiento de parámetros técnicos, que ya ustedes los parámetros técnicos lo saben como tal. Listo, entonces cuando hablemos de indicadores de gestión, los puntos críticos que debemos controlar es tener los indicadores necesarios para la gestión del servicio, pero mínimo que haya uno de proceso, uno de estructura y uno de resultado. Yo sé que les dije que no nos podíamos llenar de muchos indicadores, pero yo puedo tener uno de cada uno y con eso realizo una gestión adecuada como tal. Entonces, no necesariamente tienen que ser indicadores que me desglosen cada una de las metas que yo me puse o me planteé en el plan, pero sí que lleven a mostrar que mi plan, desde la primera etapa, sí fue desarrollado de una manera adecuada y exitosa. ¿Listo? Con esto terminamos entonces la parte introductoria de toda la teoría de esta unidad 2. Vamos a desarrollar entonces un foro, un taller que lo vamos a explicar en el encuentro sincrónico que tengamos, donde vamos a resolver las dudas de las clases, de las 3 videoclases, y vamos a explicar cómo vamos a desarrollar el foro y el taller y cómo va a ser la participación de cada uno de ustedes en ellos. De todas maneras, ya en la plataforma tienen montado el documento con las instrucciones para el foro y el taller, para que lo tengan leído para el día que tengamos el encuentro, para que podamos aclarar las dudas y darle las fechas de cuándo lo vamos a entregar. Muchas gracias.